Bienvenidos al podcast de Aliento de Vida. Creemos que esta palabra producirá la fe necesaria y te inspirará para alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Bendiciones. Su pastor recibió una palabra de que tenía que traer un mensaje a la casa. Mensaje para descontaminar el corazón de los hijos de la casa. He estado orando, aleluya, para que el Señor me dé los temas, amén. Pastora, ¿verdad? Se lo comuniqué. Y usted sabe que pastora es una mujer de oración. Pero ella bajó la guardia y dijo, fluya, amén. Así que aquí estamos en esta encomienda. Va a ser una serie de varios mensajes, aleluya. Así que hoy vamos a comenzar esta serie de mensajes descontaminando la iglesia, volviendo al diseño original. Amén. Volviendo al diseño original. Yo quiero que usted me acompañe a la palabra del Señor. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 17. Hay algo poderoso que el Señor quiere hablar a la iglesia y yo quiero que usted esté muy atento a lo que el Señor quiere hablarle a la iglesia. Esto es un mensaje que tiene que ser atendido con urgencia. La iglesia de estos días no puede ser una iglesia superficial. La iglesia de este tiempo no puede ser una iglesia, aleluya, que hable una cosa y que viva otra. Amén. Tiene que ser una iglesia que viva de acuerdo a lo que la palabra establece. Porque cuando la iglesia vive de acuerdo a la palabra, la iglesia es efectiva. Cuando la iglesia vive de acuerdo a la palabra, la iglesia tiene poder. Cuando la iglesia vive de acuerdo a la palabra, todas las promesas que Dios tiene para su iglesia se cumplirán en el nombre de Jesús. Pero cuando la iglesia vive una vida muy apartada a lo que la palabra describe que debe ser la iglesia de Jesucristo, entonces nos convertimos en una institución de benevolencia, en una institución, en un club social donde venimos y saludamos a los hermanos, donde tal vez oramos los unos por los otros, donde tal vez si alguno tiene una necesidad vamos y cubrimos esa necesidad, pero eso no es muy diferente a lo que hacen las fundaciones de los artistas mundanos. Amén. Que aparentan ser buenas obras, pero su corazón no está movido por el verdadero amor, porque la palabra me enseña a mí que el amor es Dios. Dios es amor. Amén. Ya encontró Primera de Pedro 4. Vamos al verso 17, iglesia. Primera de Pedro 4, verso 17. Dice la palabra del Señor. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Gloria al Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor, que tú me has entregado el día de hoy. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a cada corazón, Señor. Que tú prepares el corazón de tus hijos, Padre, para recibir esta palabra, Señor, y que no regrese atrás vacía, Señor. Que caiga en el terreno fértil, Señor, no en los otros terrenos que tu palabra establece, Señor, donde tu palabra, Señor, no da el fruto esperado, Señor. Yo confío, Señor, declaro, Señor, y tengo la certeza de que esta palabra, Señor, en el corazón de tus hijos, Señor, dará fruto abundante para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, estamos viviendo en tiempos donde lo que se conoce como la iglesia, donde se conoce la religión, donde se conoce, aleluya, la gente que proclaman a voz en cuello ser cristianos, levantan la voz en contra del pecado, en contra de las malas conductas del mundo, en contra de la violencia, en contra de la inmoralidad, en contra de las ideologías que se levantan, aleluya. Pero muchas veces olvidamos que el juicio de Dios no comienza afuera.
no comienza afuera. El juicio de Dios no comienza afuera. Por eso es que cuando alguien viene, aleluya, a la casa del Señor, alguien recibe a Cristo en su corazón y muchos están en ese primer amor, aleluya. Y gloria a Dios por ese primer amor, por ese fuego que ellos tienen hambre y sed del Señor y ellos quieren recibir y llenarse del Señor. Gloria a Dios por eso. Yo quisiera que todos nunca perdieran ese primer amor. Pero muchas veces en el primer amor, los creyentes pensamos que después de 2 semanas de haber recibido a Cristo, ya estamos listos para ir a predicar, aleluya, a los puntos de droga, a los caseríos, aleluya, a los lugares donde se mueven la gente que está en necesidad, los lugares donde se mueve la gente que están atadas, aleluya. Y muchas veces creemos que estamos listos porque ya recibimos palabra y nos aprendimos 3 versículos de la Biblia. Y la palabra nos está enseñando que el juicio comienza en la casa. Quiere decir que para yo poder llevar una palabra al que está afuera, primero yo tengo que ser transformado. No podemos predicar arrepentimiento si todavía hay áreas de mi vida de las cuales yo me tengo que arrepentir. No podemos, aleluya, clamar por un avivamiento si no hemos primero preparado el altar de nuestro corazón. Hay mucha gente que pide avivamiento, pero el avivamiento colectivo es el resultado de un avivamiento individual de muchas personas. Puede ser que, aleluya, uno esté en el avivamiento, puede ser que otro esté en el avivamiento, puede ser que 3 personas estén en el avivamiento y reciban la llenura del Espíritu Santo y hablen nuevas lenguas y Dios se mueva en ellos y a través de ellos y oren por sanidad y reciban sanidad los que están enfermos. Pero un avivamiento colectivo no depende de 2 y de 3. Un avivamiento colectivo es que todos estén unánimes en un mismo sentir y que todos estemos pensando lo mismo, viviendo lo mismo, proclamando lo mismo. Aleluya. Dios quiere llamar a la iglesia a la autoevaluación. Dios quiere que nos autoanalicemos, que nos autoevaluemos para que podamos hallar el arrepentimiento y la restauración interna. No hay manera en la que nosotros podamos ser transformados y renovados en la gracia de Dios si no nos arrepentimos. La restauración viene como resultado de nuestra rendición, de nuestro arrepentimiento, de nuestro reconocimiento de que Dios comienza una obra en nosotros. Una obra de corrección, una obra de limpieza, aleluya. Una obra de purificación en su pueblo primero. Primero la iglesia tiene que ser limpiada, la iglesia tiene que ser purificada antes de que la iglesia pueda levantarse con autoridad para poder, aleluya, emitir un juicio sobre el mundo e impactar al mundo que se pierde. La palabra dice, juzgad con justo juicio. Hay gente que piensa que los creyentes no podemos juzgar. La palabra dice juzgad con justo juicio. Lo que no podemos es juzgar, aleluya, al hermano que vive de cierta manera cuando tú también estás viviendo torcido. Porque la palabra nos habla de eso. Amén. Con la vara que medís, con esa misma vara seréis medidos. Entonces, ¿qué autoridad tiene la iglesia para pararse y señalar la falta que está cometiendo el mundo, el pecado que está cometiendo el mundo, predicar las buenas nuevas de salvación, aleluya, a aquellos que se pierden, si nosotros mismos todavía necesitamos esa gracia para poder ser salvos? Hay una realidad que muchos no hemos podido ver, y es que para la iglesia restaurar,
para la iglesia sanar, para la iglesia transformar, para la iglesia poder impactar y para que la iglesia pueda bendecir al mundo, primero tenemos que ser restaurados nosotros, primero tenemos que ser sanados nosotros, primero tenemos que ser impactados nosotros, primero tenemos que ser transformados nosotros, aleluya, y primero tenemos que ser bendecidos nosotros, porque nosotros no podemos impartir sobre nadie aquello que no se ha impartido sobre nosotros primero. Un preso no puede dar libertad a otro preso. Aleluya. Y es importante que nosotros podamos entender esto. Y para que esto pueda suceder, iglesia, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, aleluya, como la iglesia del Señor, tenemos que poner especial atención a algunos aspectos de nuestra vida como creyentes, que en muchas ocasiones pasamos por alto. Tenemos una vida de iglesia muy mecánica, una vida de iglesia muy rutinaria, muy habitual. Nos hemos acostumbrado. Dígale al hermano que está a su lado, no se acostumbre. No te acostumbres. Amén. Hay unos aspectos de nuestra vida como creyentes, iglesia, como hijos de Dios, como lavados por su sangre, como redimidos por Dios, aleluya, que nosotros tenemos que contemplar y tenemos que ponerle especial atención como parte del cuerpo de Cristo. Hemos sido escogidos y tenemos una función en este mundo. El problema que muchos en la iglesia tienen es que piensan que por asistir a la iglesia, aleluya, que por venir y sentarte ahí el domingo, aleluya, que por venir, ofrendar y diezmar, aleluya, ya tú estás cumpliendo el propósito de Dios. Y yo quiero decirte algo, todo eso que tú estás haciendo, venir, atender a los servicios, aleluya, diezmar y ofrendar, aleluya, eso es parte del propósito de Dios para tu vida, pero eso no lo es todo. Yo dije que Dios tiene más para ti. Dios tiene más para ti. Hay un ministerio al cual Dios te ha llamado. Hay un área de servicio a la cual Dios te ha llamado para que tú seas efectivo impactando la vida de aquellos que llegan por ahí. Usted sabe cuántos testimonios yo he recibido de gente que asisten a esta iglesia que han sido impactados solamente con la sonrisa del ujier que les recibió en la puerta. Y muchas veces pensamos que el propósito de Dios tiene que ser estar con un micrófono en una plataforma predicándole a multitudes. Hay gente a la cual Dios ha llamado a eso, gloria a Dios por ellos. Pero también hay gente a la cual Dios ha llamado a ministrar con un abrazo y una sonrisa en la entrada de un templo. Porque yo sé de muchos ministros que predican a multitudes, pero ¿cuántos han sido verdaderamente transformados y que ellos tengan esa constancia de que han sido transformados por lo que Dios les ha dado a ellos? Sin embargo, yo conozco gente que todavía hoy testifican que un abrazo de una persona humilde en un templo cuando entraron transformó su vida y mostró el amor del Señor a ellos. Y esa persona después de ese abrazo no fue igual, porque es que Dios ministra a diferentes personas de diferentes maneras y usa a gente de diferentes maneras. Amén. El que predica a multitudes, a cientos de miles en una plataforma no es más grande que el que da un abrazo en la entrada de la iglesia. Y nosotros tenemos que quitar esos conceptos de que el que tiene más seguidores en las redes sociales es el más grande. La palabra dice lo contrario. La palabra dice el más grande en el reino de los cielos es el que sea el servidor de los demás. Aleluya, si se lo va a dar, déselo fuerte al Señor. Yo quiero hablarte hoy de 4 aspectos. Yo te prometo que no voy a ser muy extenso. Sabemos que el tiempo ha corrido un poquito, aleluya. Pero en esta casa, nosotros, aleluya, no tenemos hora de salida. Yo se lo digo a las visitas para que no se asusten, aleluya. Yo voy a mandar, lo que pasa es que este templo todavía no es nuestro, yo dije todavía. Aleluya, este templo todavía no es nuestro,
Pero cuando este templo sea nuestro, pastora, yo voy a sacar ese reloj de ahí. Y lo voy a poner afuera, en la entrada, que se vea cuando tú entras. Aleluya. Para que todo el mundo sepa bien a la hora que llega a la casa del Señor, porque somos puntuales. A las 3 de la tarde comenzamos el servicio. Pero una vez adentro, yo no quiero relojes en las paredes. Porque sabemos a la hora que llegamos, pero no sabemos a la hora que nos vamos. Amén. 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 El que no dijo amén es aquel que se queda scrolleando en las redes sociales por 3 y 4 horas. Pero al servicio del Señor, a la hora y media ya está preguntando a qué hora acaba el pastor. Aleluya. Gloria a Dios. 4 aspectos, iglesia, voy a hablarte. Que la iglesia tiene que prestarle mucha atención para que podamos ser purificados, limpiados, transformados y que tengamos, aleluya. Yo sé que son muchos más, pero estos son los 4 principales, amén. Y que podamos ser efectivos a la hora de ir afuera a poder transformar a los que Dios nos ha llamado a transformar. El primer aspecto, iglesia, es que Dios tiene estándares para su pueblo más elevados que los estándares para el mundo. Yo no sé si usted entendió esto. Los estándares de Dios para su pueblo son más elevados que los estándares que Dios tiene para el mundo. Aquí a lo mejor de todos ustedes, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes, pastora y pastor, le han llamado hijo en algún momento? Yo quiero que me levanten la mano. Aleluya. ¿Verdad? Le hemos llamado hijo. Eso implica que nosotros nos sentimos responsables, aleluya, por instruirlos, aleluya, por guiarlos, por alimentarlos, amén, espiritualmente, porque esto se constituye una paternidad espiritual, no una paternidad biológica, amén. Y usted sabe que a los hijos que aman, ¿verdad?, los padres le corrigen, amén. ¿Cuántos han sido corregidos aquí? No levante la mano, no levante la mano, aleluya, amén. Pero yo sé que aquí hay una, aquí presente, hay una, tal vez por ahí, pero hay una que desde el principio, aleluya, ha experimentado muchas cosas en la casa pastoral. Amén. Porque si ustedes tienen estándares, ¿verdad? Los pastores tienen estándares con ustedes, porque son parte de la congregación, son parte del pueblo de Dios. Pero cuando se habla de la casa pastoral, los estándares para ella son más elevados que los de ustedes. ¿Están entendiendo? Lo que pastora y pastor, más pastora que pastor, esto es interno, pero más pastora que pastor. Lo que pastora y pastor le exigen a la niña, que es hija biológica, esos estándares son más elevados que los que se le exigen a ustedes. Amén. De la misma manera, gracias, hija. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor por la vida de Angelis. De la misma manera, iglesia, los estándares que Dios tiene para sus hijos son más elevados que los que Dios tiene para la creación. Amén. Quiere esto decir que para aquellos que piensan que Dios no castiga, yo quiero llevarte a la palabra del Señor en Amós capítulo 3, verso 2. No tienes que buscarlo, puedes anotarlo si estás anotando. Es bueno que anoten, aleluya, cuando se está predicando, porque eso te da la oportunidad de tú después en tu casa visitar todos estos versos bíblicos, todos estos pasajes, para que tú puedas confirmar lo que se está hablando en la casa del Señor. Amén. El profeta Amós en el capítulo 3, versículo 2 dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Amén. No, pero Dios no castiga. Pastora, Dios no castiga. Aleluya. A ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Dios exige más de quienes conoce más.
Dios exige más de quienes conoce más. También quiero llevarte a el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 48, donde dice: pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. La palabra de Dios es clara. Amén. La palabra de Dios es clara. Dios tiene un estándar más elevado para sus hijos, para aquellos a cuales Él les ha confiado, aleluya, para aquellos a los cuales Él ha escogido, para los cuales Él ha llamado, para los cuales Él ha equipado, para llevar a cabo su obra, su propósito. Incluso aquellos que han sido, aleluya, preparados, equipados, transformados para cumplir un propósito y luego claudican, luego renuncian, luego lo dejan todo, aleluya, esos, aleluya, serán juzgados más severamente que aquel que nunca conoció al Señor. Por eso cuando yo me criaba en Puerto Rico, había un predicador que no todo el mundo le caía muy bien. Se llamaba Jeñito Rodríguez López. Aleluya, de Guayama, Puerto Rico. Aleluya, de allá. Amén. Y Jeñito decía que cuando tú vienes al Señor, tú tienes que tener un compromiso con el Señor al punto de que no puedes volver atrás. Porque es mejor nunca haberle conocido que haberle conocido y haberte apartado de Él. Es mejor nunca haberle conocido que haberle conocido y haberte apartado de Él. Por eso es que la iglesia está llamada a vivir de una manera diferente a como vive el mundo. No podemos vivir como el mundo y esperar inmunidad por tener un título, un sello, un label que diga que somos cristianos. Y mucha gente piensa que ir a una iglesia, aleluya, pasar al frente, repetir una oración que el pastor hizo, ya te da el derecho, ya te pone una etiqueta de que eres cristiano. Tú puedes haber visitado la iglesia, tú puedes haber pasado al altar, tú puedes haber repetido la oración que el pastor hizo, pero si no hay un arrepentimiento genuino en tu corazón, todavía tú no has sido transformado, todavía tú no has nacido de nuevo. Porque no es venir a la iglesia lo que te hace una nueva criatura. No es asistir, aleluya, al templo lo que hace que tú nazcas de nuevo, que tú seas llamado hijo de Dios. Es abrirle la puerta de tu corazón al Señor, arrepentirte, aleluya, y comenzar a caminar de acuerdo a su voluntad. Mucha gente piensa que como yo repetí esa oración que hizo el pastor al frente, pues ya yo soy nueva criatura. Dios no puede ser burlado, iglesia. Yo puedo hacer la oración, yo puedo repetir la oración, yo puedo comportarme como un cristiano, yo puedo vestirme como se visten los demás en la iglesia para parecerme a ellos, aleluya. Yo puedo cambiar mi vocabulario para parecerme a ellos, aleluya. Yo puedo cambiar mi peinado para parecerme a ellos, me puedo poner una chaqueta para parecerme a ellos, puedo tener una Biblia debajo del brazo para parecerme a ellos, aleluya. Incluso puedo moverme como se mueven ellos. Pero el hecho de que te muevas, de que hables, de que luzcas como ellos, no te hace uno de ellos. Porque lo que te hace uno de nosotros es haberte arrepentido y haber comenzado a vivir de acuerdo a lo que la palabra establece. El juicio que comienza por la casa es un juicio paternal. Es un juicio correctivo. No es un juicio condenatorio con el fin de destruir. Es un juicio con el fin de restaurar. Eso es lo que Dios quiere en su casa. El castigo que Dios lanza, que un padre, aleluya, le da a su hijo cuando su hijo actúa de una manera incorrecta, no es un castigo para hacerlo perderse, ni con la intención de lastimarlo,
sino con la intención de corregirlo. Amén. Punto número 2, iglesia. El juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Wow. El juicio de Dios, iglesia, busca santificación, no destrucción. Hebreos 12:6 dice la palabra: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Yo no sé usted, pero yo he sido azotado. Yo no sé usted, pero yo he sido corregido. ¿Cuántos aquí han recibido el azote de Dios? ¿Cuántos aquí han recibido el azote de Dios? Vamos, sin miedo, levante la mano. Levante la mano el que ha sido azotado. Aleluya. Sí, porque si no ha sido azotado, escudriñate. Porque dice aquí la palabra del Señor que al que Él ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Él no dice que azota a algunos. Él no dice que azota a algunos. Él azota a todos los que recibe por hijos. Pero hay muchos aquí que no quieren ser azotados. Ninguno quiere ser azotado. Amén. Pero tenemos que entender que si somos parte del cuerpo de Cristo, vamos a ser azotados. Amén. Porque Cristo recibió el azote ¿dónde? En su cuerpo. Entonces queremos la gloria, pero no queremos el sufrimiento. Amén. Queremos el reino, pero no queremos la corona de espinas. Queremos el cuerpo glorificado, pero no queremos los azotes. Aleluya. Queremos la vida eterna, pero no queremos experimentar la muerte. Usted sabe que para que el grano de trigo produzca mucho fruto, tiene que caer a tierra y morir primero. Para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, nosotros tenemos que morir al yo. El juicio comienza con purificación, no con una condena, iglesia. Muchas veces vemos esta imagen y a lo mejor usted puede pensar que se trata de un tribunal en el que se le va a dictar a usted sentencia y inmediatamente que se le dicte sentencia usted va a recibir una condena, a recibir un castigo, a recibir, aleluya, una sentencia. Pero el juicio de Dios, mientras la venida de Cristo todavía no se da, el juicio de Dios es uno de purificación, uno de invitación y de exhortación a la santidad, no uno de condenación. Dios quiere limpiar su casa para que sea un instrumento suyo, para que pueda ser usado por Dios para su obra. En mi casa mi suegra vivió conmigo un tiempo, aleluya. Y mi suegra era bien observadora. Entonces los hombres somos un poquito, ¿verdad? No nos interesamos mucho en unos detalles que ellas están todo el tiempo mirando. Y entonces yo era bien alcahuete con mi suegra, ¿verdad? Y yo le preparaba un sándwichito. Amén. Y cuando yo estaba preparando el sándwich, si yo usaba lo que yo usaba para untarle la mayonesa al pan, después que lo pasaba por el pan, no lo podía meter de nuevo al pote de mayonesa, que se contamina con el pan. Y entonces la mayonesa después, esos crumbles de pan dentro del pote de mayonesa. Pero para mí eso no era nada. Yo volví otra vez. Ella me dijo, presta para acá que tú no sabes. ¿Por qué? Porque un instrumento para un uso específico, de la misma manera que mi suegra quería que ese instrumento estuviera limpio, ¿verdad?
para un uso específico, así Dios, cuando te escogió como instrumento, Él quiere que tú estés limpio, que tú estés apto para llevar a cabo el propósito que Él quiere. Y si mi suegra tenía estándares altos, aleluya, para que ese utensilio pudiera ser usado de la manera correcta sin tener contaminación, aleluya, cuánto más Dios, que es perfecto, quiere un instrumento purificado, un instrumento limpio para poder llevar a cabo su voluntad sin que esté contaminado por ningún concepto equivocado, sin que esté contaminado por ninguna ideología humanista, sin que esté contaminado por nada, aleluya, que sea contrario a lo que la palabra de Dios establece. Entonces el problema es que muchos queremos ser ministros del Señor, muchos queremos ser instrumentos en las manos de Dios, pero queremos vivir una vida mundana. Queremos vivir una vida, aleluya, diciendo que las cosas que la palabra establece que son incorrectas, querer justificarlas. Y nosotros no podemos cambiar lo que la palabra dice. Nosotros tenemos que dejar que la palabra nos cambie a nosotros, no nosotros cambiar la palabra. Aleluya. La disciplina de Dios, iglesia, es una señal de su amor, no de su rechazo. Cuando Dios te disciplina, tú tienes que sentirte afortunado. Tú tienes que decir, wow, Dios, tú me amas de verdad. Porque cuando yo amo a mis hijos, yo no quiero que ellos se comporten de una manera que más adelante eso traiga, aleluya, resultados y consecuencias negativas a su vida. Si un hijo se roba algo en la tienda, el padre que lo ama lo va a corregir y lo va a castigar por eso que hizo. Y si su padre es como el mío, lo va a llevar a la tienda y va a decir, este chocolate que usted ve aquí, mi niño lo tomó sin permiso. Y él viene aquí a entregarle ese chocolate de vuelta. La realidad del caso es que el de la tienda me dijo, no, ya si él lo sacó de la tienda ya yo no lo puedo recibir. Usted haga con el chocolate, dijo mi papá, lo que usted quiera. Si lo quiere tirar al zafacón, lo tira al zafacón. Pero yo tengo que enseñarle una lección a él. Amén. ¿Por qué? Porque el niño que en su temprana edad no tiene temor y no le tiembla la mano para robarse un chocolate, cuando crezca no le va a temblar la mano para robarse un carro, para robar un banco, para robarse $1.000.000. Aleluya. Y cuando tú cortas eso a temprana edad y enseñas a tus hijos, tú le estás mostrando el amor. Si mi papá no hubiese cortado eso en mí, aleluya, a lo mejor hoy yo estuviera preso, pagando una condena por robo. Amén. Porque es que desde que somos pequeños, aleluya, la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Y nosotros tenemos que ser guiados de la manera correcta. Aleluya. Y de la misma manera que mi papá me confrontó con mi mala acción, así Dios te quiere corregir de aquello que a Él no le agrada. Y cuando Dios te confronta, aleluya, y cuando Dios, aleluya, te corrige, no quiere decir que Dios la tiene contigo. No quiere decir que Dios te odia. No quiere decir que Dios, aleluya, es intolerante contigo. Quiere decir que Dios te ama. Dios te ama tanto que no quiere que permanezcas igual. Aleluya. Por eso estudiamos aquí hace unas semanas atrás las cartas de Jesucristo a la iglesia, a las iglesias en Apocalipsis. Amén. Cartas de corrección. Cartas donde Jesús está estableciendo las cosas que la iglesia está haciendo que no son agradables ante sus ojos. Pero esas cartas traían condenación. Esas cartas lo que hacían era invitar a la iglesia, exhortar a la iglesia a la corrección, a la purificación. Aleluya, a enderezar sus caminos. Amén. Punto número 3, iglesia. No podemos corregir al mundo si estamos en desorden.
nosotros como iglesia no tenemos autoridad ni moral, ni espiritual para ir a corregir al mundo que se está perdiendo en delitos y pecados si nosotros estamos viviendo una vida desordenada. Y yo lo estoy diciendo bonito. ¿Usted quiere ver lo que Cristo dijo? Mateo 7:5. Mateo 7:5. Alguien que me lo lea. Mateo 7:5. ¿Quién lo tiene? Vuelve y repite eso, hija. Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Aleluya. Hipócrita. Pastor. Muchas veces tomamos estas palabras como insultos graves. Ay, me dijo hipócrita. Me dijo hipócrita, me faltó el respeto. Pero hipócrita no es una palabra tan grave. Lo que yo te estoy diciendo es que estás aparentando una cosa y estás viviendo otra. Y Jesús le dijo hipócrita a los fariseos porque ellos le ponían, aleluya, estatutos y leyes a todo el pueblo. Y cuando tú buscabas, aleluya, en la intimidad de ellos mismos, ni ellos mismos cumplían con las leyes que ellos establecían. Entonces, si tú estás exigiéndole a alguien que viva de acuerdo a unas reglas, tú tienes que ser el ejemplo para que esas reglas se cumplan. Porque si no lo haces de esa manera, te conviertes en un hipócrita. ¿Cómo yo puedo predicar, aleluya, en contra del pecado viviendo en pecado? Y eso era lo que decía Jesús. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para después señalar la astilla que está en el ojo de tu hermano. No podemos predicar santidad si estamos tolerando el pecado dentro de la misma iglesia. Y yo tengo que levantar la voz, porque es que hay muchas iglesias hoy que te reciben, aleluya. Pero usted sabe lo que les interesa a los líderes de esa iglesia: que usted sea una estadística más, que usted sea un número más, que usted sea una ofrenda más y que usted sea un diezmo más. Pero la iglesia verdaderamente llamada por Dios, para ese pastor, para esa pastora, usted no es una estadística, usted no es un número, usted es un discípulo. Y como es un discípulo, nuestro compromiso es enseñarles lo que la palabra de Dios establece. Aleluya. No dejarlo vivir, aleluya, de la manera que usted cree, sino enseñarle lo que la palabra dice con una interpretación correcta y balanceada de lo que es la palabra de Dios. Porque hay muchos líderes espirituales que con tal de llenar las iglesias, aleluya, reciben a todo el mundo. Y aunque conocen el pecado de Raimundo y de todo el mundo, aleluya, aún teniendo gente dentro de su congregación en pecado, les permiten, aleluya, funcionar dentro de la iglesia. Les permiten tocar instrumentos. Les permiten, aleluya, estar en ministerios. Les permiten agarrar la cámara. Les permiten, aleluya, el sonido. Les permiten operar las luces. Ay, eso no es tan importante. Cada cosa que se hace en la casa de Dios es importante. Y requiere la santidad, y requiere el compromiso, y requiere la integridad de cada uno de los ministros.
No podemos predicar santidad tolerando el pecado. Yo no puedo pasarle la mano al pecado porque tengo uno más. Ay, no, porque es que si lo corrijo se me va a ir. Si la corrección hace que se vaya, que se vaya. Nunca fue parte de la casa entonces. Porque a eso nos ha llamado el Señor. No podemos predicar salvación cuando estamos perdidos en iniquidad aún dentro de las mismas iglesias. ¿Cómo yo voy a predicarle salvación al que se pierde afuera si los que me están acompañando a predicar salvación están perdidos también? Por eso es que mucha gente dice, mira, pero tú me estás predicando salvación, pero voltéate y predícale a los que te acompañan, que son más impíos que yo. Y cuando esas cosas así suceden, uno muchas veces lamentablemente tiene que callarse la boca. Porque muchas veces te dicen la verdad. No podemos predicar libertad estando atados en deleites y placeres carnales. No podemos predicar victoria cuando lo que hacemos es mostrar una actitud de derrota. Tambaleando, desanimados. El que predica victoria en la comunidad, aleluya, cuando llega la persona a la iglesia, no, porque predicando victoria, y cuando llegan y nosotros cantando el poder de tu victoria, aquí los ministros de adoración cayéndose en cantos, aleluya, y el que predica victoria allá en una silla. Como si fuera un muñeco, un títere aleluya. No. Si usted predica victoria, aunque se esté cayendo, aleluya, su alrededor, aunque le estén quitando la casa, aunque le estén quitando el carro, si usted está predicando victoria, usted tiene que tener una actitud de victoria. Usted tiene que saber que en el que usted está confiando es mayor que todo lo que esté pasando a su alrededor. Yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Mis circunstancias no determinan mi realidad. Aleluya. No podemos predicar fe cuando estamos llenos de dudas, incertidumbres y ansiedad. No, pero es que tú tienes que tener fe de que Dios te lo va a dar. Y el médico le dice que está enfermo. Pero tú no le estabas diciendo que tuviera fe al hermano. Y ahora que el médico te trae un diagnóstico, ¿dónde está tu fe? El mismo Dios que tú le predicaste a él que le podía dar lo que estaba necesitando, ¿no te puede dar la sanidad a ti? Aleluya. No podemos predicar amor sin antes haberlo conocido. Aleluya. Porque conocer el amor es conocer a Dios. Tú puedes pensar que conoces el amor, pero el amor no es una emoción. El amor no es un sentimiento. Aleluya. El amor no es una ilusión del momento. ¿Ah? Hay mucha gente que piensa que el amor es una ilusión, un sentimiento, una emoción. Y justifican las malas acciones que hacen y les ponen la etiqueta del amor. En serio, iglesia. Si Dios es amor, ninguna manifestación de amor puede ofender a Dios. Ninguna manifestación de amor puede ofender a sus hijos. Como hay mucha gente
dentro de las mismas iglesias hablando vocabulario del mundo. Y justificándolo con amor. Porque es amor. Amor es amor. Love is love. Entonces, justifico mi mala acción y le echo la culpa al amor. Cuando el mundo dice, en el corazón no manda nadie, eso es una mentira del diablo. Porque cada acto de amor, cada manifestación de amor, es una decisión. Eso no es de que el amor a mí me trajo a ciegas y me amarró y me llevó a hacer lo que yo no quería hacer. Mentira del diablo. El amor no te obliga. El amor es una decisión. Y el amor bendice, no maldice. Tú no puedes llamar bendición a lo que tú entiendes que te está beneficiando a ti, pero está lastimando a otro. ¿Cómo tú puedes llamar bendición a aquello que lastima y hiere a tu hermano? Eso no es amor. Hoy en día se ha levantado una ideología, amor es amor, y se pueden unir dos hombres y es amor, y se pueden unir dos mujeres y es amor. No, porque es amor. Y ellos lo justifican todo con el amor. Entonces yo te pregunto a ti, iglesia, si amor es amor y no tiene estándares delante de Dios, y yo te voy a poner aquí dos botellas. Dos botellas. Dos botellas. Amor es amor. Pero si vamos a verlo desde ese punto de vista, agua es agua. Esta agua viene purificada, está sellada, pero esta yo la cogí del toilet. Entonces, como amor es amor, no importa. Agua es agua. Bébansela. Bébetela. La que vino del toilet, bébetela. ¿Quién se la va a beber? ¿Quién se la va a tomar? Entonces, no podemos justificar con que amor es amor. Porque agua es agua, pero no todas las aguas tienen la misma pureza. No todo sentimiento de afecto que tú puedes sentir por una persona, no todo sentimiento que tú sientes hacia una persona es puro. Y no todo sentimiento que tú sientes a una persona está avalado por Dios. Porque hay sentimientos que tú puedes pensar que son puros, pero a Dios le huelen a cloaca. Lo que quiere decir que si Dios no lo aprueba, no le podemos llamar amor. Porque el amor de Dios no ofende. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. No hace nada indebido. Amén. No le llamemos bendición a aquello que obtuvimos por medio del pecado. Mintiendo, engañando, hiriendo, manipulando. Mira la bendición que tengo, aleluya. Mira qué bendición. Te voy a llevar a mi casa para que veas la remodelación que hice. Esto es tremenda bendición de Dios. Sí, con el dinero de los taxes, después de 4 mentiras que pusiste ahí en los taxes. Y eso es bendición. Engañando, mintiendo. No podemos llamar bendición a eso, iglesia. Tenemos que corregir esas acciones.
que si me sobran $2 nada más. Es más, que si tengo que pagar lo que tenga que pagar. Pero la verdad siempre es respaldada por Dios. Cuando usted dice una mentira, usted va a comenzar a ser perseguido desde ese momento que usted dijo la mentira. Y para usted poder sostener esa mentira, se va a involucrar en otra mentira, y en otra mentira, y en otra mentira, y en otra mentira. Y cuando viene a ver, le has abierto la puerta al enemigo para que tome control total de tu vida. Por una mentira que dijiste en un momento dado. Ay, eso es una mentirita blanca. Las mentiras blancas no existen. Las mentiras no tienen color. La mentira es mentira, punto, y se acabó. Y muchas veces pensamos que una cosita aquí, una cosita acá, eso no es nada. No, por una cosita así, por una mordidita pequeña a un fruto que Dios había prohibido, eso abrió la puerta al enemigo para que hoy todavía tome control de las vidas. La muerte entró por causa de esa mordidita pequeña. Aleluya. La maldición del pecado entró por esa mordidita pequeña, por una decisión, por una falta de juicio en un momento específico. No, eso no es nada, eso es una mordidita. Y usted y yo, estamos pagando la consecuencia de esa mordidita. Amén. El testimonio de la iglesia pierde fuerza cuando vive en hipocresía. El testimonio de la iglesia pierde fuerza cuando vive en hipocresía. Por eso es que mucha gente en el mundo escuchan a los creyentes o escuchan una palabra y no quieren escuchar que tú les hables de Cristo. Porque la iglesia ha perdido credibilidad en este tiempo. ¿Por qué la iglesia ha perdido credibilidad? Porque de momento se levanta un predicador, comienza a predicar, comienza a adquirir cierta popularidad, aleluya, comienza, aleluya, a ser visto por encima, aleluya, de los entornos cristianos, de la escena cristiana, del entorno cristiano, y comienza, aleluya, a expandirse hacia los lugares de la gente secular, y comienzan a verlo, comienzan a observarlo la gente, pero cuando alcanza cierta popularidad, cierta fama, aleluya, de momento se escocotaron. Y no se escocotan cuando son pequeños, no, se escocotan cuando están en posiciones de privilegio donde todo el mundo los ve. Porque usted sabe qué es lo que quiere el enemigo, exhibirlo como trofeo. A través de eso, el enemigo lo que quiere es traer vergüenza al cuerpo de Cristo. Y cuando esas cosas suceden, la iglesia pierde credibilidad. Por eso es que ya mucha gente no quiere que tú le prediques y le hables de Jesús. Ellos quieren ver a Jesús en ti. ¿Estás tú dispuesto a modelarles a Jesús? Hay veces que tenemos que callarnos y modelar a Jesús. Hay veces que tenemos que dejar de aconsejar y simplemente abrazar. Hay veces que tenemos que dejar, aleluya, de tratar de guiar a las personas y simplemente tomarles la mano. Porque muchos no quieren que tú les hables de Cristo, ellos quieren ver a Cristo en ti. Amén. Porque la iglesia está en una crisis de credibilidad a causa de la doble moral de algunos dentro del cuerpo de Cristo. Pero aún diciendo esto, yo tengo que aclarar algo. Y es que el hecho de que la iglesia esté en una crisis de credibilidad no implica que el evangelio haya perdido su poder. No implica que el evangelio haya perdido la efectividad. El evangelio que se predicaba en el principio, aleluya, en el primer siglo, es el mismo evangelio que predicamos hoy. El mismo evangelio que tiene el poder y todavía restaura, todavía, aleluya, restaura matrimonio, todavía liberta la rebelión de los hijos, todavía, aleluya, levanta al que es adúltero, aleluya, y lo pone, aleluya, a ser fiel, aleluya, restaura al asesino, aleluya, y lo convierte en una persona de amor. Ese es el mismo evangelio que no ha perdido efectividad. Porque aunque la iglesia esté en crisis, el evangelio no está en crisis.
Pueden haber ministros en crisis, pueden haber ministerios en crisis, pueden haber instituciones religiosas en crisis, pero el evangelio sigue transformando las vidas. El evangelio sigue cambiando las vidas. El evangelio sigue alcanzando al perdido. Aleluya. Porque el evangelio no depende de 2 o 3. El evangelio es poder de Dios. Amén. Y el avivamiento comienza en casa. El avivamiento comienza en casa. Muchas veces pensamos que el avivamiento tiene que empezar en una iglesia. No. Tú no tienes que preocuparte por traer avivamiento a tu iglesia. Tú tienes que preocuparte por traer avivamiento a tu vida. Olvídate del avivamiento de la iglesia. Porque si tú te encargas de traer avivamiento a tu vida, tú te encargas de traer avivamiento a tu vida, tú te encargas de traer avivamiento a tu vida, tú te encargas de traer avivamiento a tu vida, tarde que temprano, cuando todos tengamos el fuego ardiendo y estemos en avivamiento individual, ese avivamiento individual se transformará en un avivamiento colectivo. Y eso es lo que muchas veces no estamos entendiendo. Venimos a la iglesia mirando al hermano, venimos a la iglesia mirando al pastor, venimos a la iglesia mirando a la pastora, venimos a la iglesia mirando a los servidores, a los ujieres. No, encárgate de tu propio avivamiento. Encárgate de tu propio avivamiento. Pero para que el avivamiento comience, aleluya, mayormente, antes de que comience en la iglesia, tiene que comenzar en nuestro hogar. Y antes de que comience en nuestro hogar, tiene que comenzar en nuestro corazón. Y para que el avivamiento se cumpla, tenemos cosas que hacer. Lo decían los jóvenes en el servicio del EVA. Antes de orar por el fuego, debemos arreglar nuestro altar. El fuego de Dios no se va a manifestar en cualquier lugar. El fuego de Dios se manifiesta en un altar llamado obediencia, santidad. Punto número 4, y con esto terminamos, iglesia. Cuando la casa está en orden, el avivamiento fluye. Cuando la casa está en orden, el avivamiento fluye. Cuando la casa está en orden, el Espíritu Santo de Dios fluye, la manifestación fluye, aleluya, los milagros fluyen, la sanidad fluye, la liberación fluye, cuando la casa está en orden. Amén. Yo quiero llevarte a 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14. La palabra de Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dígale al hermano que está a su lado, entonces, hay algo que el Señor nos está llamando a hacer. Y es a humillarnos delante de Él. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay algo que nosotros tenemos que hacer para que Dios nos perdone. Pero más importante, hay algo que tenemos que hacer para que Dios sane nuestra tierra. Porque Dios no se conforma solamente con perdonar nuestros pecados. Dios quiere que sanemos nuestra tierra. Aleluya. Porque cuando nuestra tierra es sanada, aleluya, tendremos personas saludables, hijos saludables. Aleluya. Y Dios promete sanar la tierra cuando su pueblo se vuelve a Él. No hay una cosa más evidente en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde el principio, aleluya, hasta el Apocalipsis,
que sea más evidente que cuando el pueblo le daba la espalda a Dios, caían en maldición, caían en calamidad, caían en momentos, aleluya, de destrucción. Pero cuando el pueblo se volvía a Dios, la bendición fluía, aleluya. La bendición fluía porque Dios ama tanto a su pueblo que cuando su pueblo tiene relación con Él, Él los bendice. Dios lo que quiere es bendecirte. Dice la palabra, los planes de Dios son de bien y no de mal. Son de bien y no de mal, para ayudarte a alcanzar el fin que estás esperando. El juicio en la casa produce frutos de arrepentimiento y de renovación. El fuego de Dios no puede llenar templos sucios, altares en desorden y cuerpos divididos. Usted sabe que un cuerpo dividido no funciona como Dios lo quiere. Yo no sé si usted ha visto los trucos esos de magia donde con un serrucho pican a la muchacha en dos. Aleluya. Y enseñan por acá y las piernas por acá. Esos son trucos de utilería. Hay una persona allá y otra persona acá. Pero cuando usted coge verdaderamente una persona y la divide por la mitad, ¿qué sucede? Hay muerte. Porque la división produce muerte. Por eso es que la división nunca va a venir de parte de Dios. La separación sí. Porque la separación, ¿usted sabe lo que es? Separación es poner aparte lo santo de lo inmundo. ¿Ok? Pero la división, la palabra división implica dos visiones. Por eso la palabra dice que una casa dividida contra sí mismo no prosperará. Porque en la división no hay prosperidad, en la división lo que hay es muerte. Usted sabe cómo es la única manera en la que y esto no es división, es separación. Si usted tiene, aleluya, una extremidad de su cuerpo que está contaminada, una necropsis, entonces hay que separar esa extremidad para que el cuerpo no se contamine. Amén. Eso es separación, eso es lo que Dios hace. Pero Dios nunca divide. Y hay unos espíritus que se están metiendo hoy en las iglesias con el interés de dividir la iglesia. Con el interés de dividir la iglesia. Y hablan de los ministros. Y hablan de los líderes. Y hablan de los pastores. Y ese pastor de jóvenes, muchachos. Pero tú sabes algo de él. No, es que no me gustan los risitos de él, no me gustan. No me están. Esos risitos que él tiene a mí no me... Y siguen buscando la manera de contaminar el corazón de los que han sido sembrados en este lugar. Y el próximo culto que usted llega, ve los risitos de Pastor Abdiel y dice... Yo no sé por qué él dice que no me gusta. A mí me parecen bien. Pero ya hay algo en tu corazón que comienzas, aleluya, a buscar de manera analítica cosas que tú no estabas viendo antes. Y comienzas a analizar. Y eso comienza a trabajar en tu mente. Y trae contaminación y tu corazón se comienza, aleluya, a contaminar. Y cuando vienes a ver, no sientes lo mismo que sentías antes en la casa del Señor.
te has alejado de la voz de Dios a través de tus pastores. Porque usted sabe cuál es el problema más grande que usted puede tener sentado ahí. Que usted escuche a su pastor y que usted diga: no, porque el pastor dijo. Yo reprendo al diablo. Cuando yo me subo aquí, yo no digo nada. El que habla es él. Cuando mi esposa se sube aquí, ella no dice nada. El que habla es él. Y si usted aprende a recibir la palabra, aleluya, cuando Adriel se para aquí, cuando cada ministro de esta casa que se para en este altar con temor y temblor hablan, nosotros no hablamos en nuestra humanidad, es el Señor el que habla. Y cuando usted aprende, aleluya, a recibir la palabra que sale de este altar como palabra de Dios, no como palabra de hombre, usted va a ser bendecido, usted va a ser catapultado, usted va a ser transformado, usted va a ser purificado por la palabra de Dios. Porque la palabra de José Pimentel no transforma a nadie. La palabra de Jesse Pimentel no transforma a nadie. La palabra de Pastor Adriel no transforma a nadie. La palabra de la maestra Mary no transforma a nadie. La palabra de mi hija Francis no transforma a nadie. Pero la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo tiene que decir a la iglesia, aleluya, va a transformar, va a impactar, va a producir un cambio, aleluya, va a traer libertad, va a traer sanidad a tu vida. Deja de escuchar al hombre de Dios y comienza a escuchar al Dios del hombre. Comienza a escuchar a Dios a través del hombre, porque ese día vas a ser bendecido de manera sobrenatural. El avivamiento de Josías en Segunda de Reyes 22 empezó cuando hallaron el libro, cuando lo leyeron, cuando se arrepintieron y cuando purificaron el templo. Vaya a Segunda de Reyes capítulo 22 y lea. Se lo doy de asignación. Hoy yo he venido aquí de parte de Dios a romper con un falso concepto de que la iglesia está exenta de juicio. Yo quiero que tú sepas que no hay nada más lejos de la realidad. El juicio de Dios comienza por la casa de Dios. La iglesia no está exenta del juicio. La iglesia está en primera fila para la corrección de Dios. Dios está buscando una iglesia santa, una iglesia purificada, una iglesia limpia, no una iglesia perfecta. Escucha bien, Dios no está buscando una iglesia perfecta, porque Dios sabe que a cada uno de nosotros todavía nos falta mucho camino por recorrer. Pero como Dios conoce y escudriña la intención del corazón, y Dios sabe que eso que todavía te falta arde en tu corazón para que el Señor lo transforme y tú lo entregas en las manos de Dios. Y renuncias, aleluya, a vivir una vida en desobediencia a Dios. Eso es lo que te justifica delante de Dios. No querer aparentar una falsa perfección, sino reconocer en las áreas en las que eres débil y permitir que Dios se haga fuerte en ellas. Dios no está buscando una iglesia santa, Él está buscando una iglesia arrepentida. No podemos transformar en el mundo lo que todavía no hemos podido transformar en nosotros.
Y yo quiero que tú te pongas de pie. Yo voy a hacer primeramente un llamado a salvación. Si hay alguien que hoy quiere entregarle su vida al Señor, este es el momento para hacerlo. Yo te voy a invitar al altar para entregarle tu vida al Señor. Decirle al Señor: Señor, te recibo en mi corazón, te acepto como mi Salvador, para que tú me guíes, para que tú me direcciones. Quiero dejar de vivir para el mundo y comenzar a vivir para ti. Si ese eres tú en esta tarde, yo te invito a pasar al altar. Y el segundo llamado no lo voy a abrir todavía hasta hacer algo. Yo quiero comenzar por mí mismo. Yo quiero pedirle al Señor que juzgue mi corazón. Yo quiero pedirle al Señor que limpie mi vida. Que no quiero ser un predicador sin práctica. No quiero ser un adorador sin entrega. No quiero ser un líder sin santidad. Yo quiero que Dios me juzgue primero a mí. Que me limpie primero a mí, que me transforme primero a mí, que me purifique primero a mí y que me use para su gloria. Y para esto yo quiero que mi pastora, mi esposa, ore por mí. Y yo voy a orar por ella también. Nosotros como pastores, como cabeza de esta casa, primeramente nos humillamos delante del Señor. Ella va a orar por mí, yo voy a orar por ella. Y luego voy a abrir el segundo llamado. Amén. Cuando en el 2017 el Señor nos llamó a pastorear esta casa, no teníamos nada de experiencia como pastores. Llevamos 7 años, aleluya, pastoreando esta casa, y son los mismos 7 años de experiencia que tenemos. Y en el caminar de este ministerio, el Señor nos ha ido enseñando. Hemos ido aprendiendo. Amén. Y sé que como pastores nos hemos equivocado. Amén. Y hoy yo como pastor, mi esposa como pastora de esta casa también, y yo como sacerdote, estoy seguro que hablo también por ella. Que si alguien en esta casa en algún momento se ha sentido herido, por alguna acción de sus pastores, por alguna palabra de sus pastores, no por la palabra de Dios, pues yo no voy a pedir perdón por lo que Dios dice, pero por alguna palabra que el pastor o la pastora ha dicho, y usted se ha sentido ofendido, se ha sentido herido, hoy yo, a nombre de mi esposa también, les pido perdón. Les pido perdón. Les pido perdón a cada uno de ustedes. Les pido perdón a todo el que se ha sentido ofendido o herido. Porque yo no soy perfecto, estoy muy lejos de serlo. Pero el Señor me ha llamado a comenzar un proceso de purificación a esta casa. Y eso no va a suceder si primero no soy purificado yo. Yo no sé si tú quieres añadir algo, amada.
Te pido perdón, amada, por las ocasiones que mis palabras no han sido las correctas. Y le pido perdón a cada uno de los líderes. Mary, si en algún momento la palabra de tu pastor te ha causado alguna herida, te pido perdón. Grisbel, te pido perdón. Angelis, te pido perdón. Héctor Silva, te pido perdón si en algún momento tu pastor te ha herido. Emma, si tu pastor te ha herido en algún momento, te pido perdón. Hijo amado Abdiel, te pido perdón si en algún momento tu pastor ha hablado algo que ha producido en ti una ofensa, una herida. Te pido perdón. Iris, te pido perdón, hija, si en algún momento tu pastor ha dicho algo que te ha herido. Te pido perdón. Hijo, no me olvido de ti. Si en algún momento algo de lo que he dicho ha producido en ti una incomodidad, una herida, te pido perdón. Ahora yo quiero hacer el segundo llamado. Y ese segundo llamado es opcional para la iglesia, pero es mandatorio para los líderes. Porque cada uno de los líderes de esta casa trabajamos con gente. Y si Dios va a purificar la casa, después de derramar el aceite sobre la cabeza, ustedes son los que van a trabajar. Hijo, si en algún momento te he fallado, te pido perdón. Amén. Los líderes de la casa. Y pastora, me vas a ayudar a ministrar. Amén. Te glorificamos, Señor. Aleluya. Sigue en comunión, iglesia. Sigue en comunión, sigue en comunión. Se está manifestando, aleluya, la purificación de Dios en este lugar. La purificación de Dios en este lugar, aleluya. Y cuando la iglesia se purifica, aleluya. Cuando la iglesia se purifica, comienza a manifestarse el Espíritu Santo. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu manifestación. Te damos gracias, Señor, por lo que tú haces, Señor, en medio de tu pueblo. Aleluya. Aleluya. Te damos gloria, Señor. El Señor sigue ministrando. Aleluya. Todavía Dios está hablando en este lugar. Aleluya. Pero yo quiero notificar al pueblo que en medio de la purificación de esta casa, el Espíritu Santo trajo convicción y Jesús alcanzó la vida de Madeline. Aleluya. Así que celebramos, aleluya, que Madeline hoy tomó la mejor decisión de su vida, de entregarle su vida al Señor. Por ti, Madeline, hoy, en aliento de vida, ¿verdad? Un aplauso, ¿verdad? Que se dio fuerte. Pero en el cielo hay fiesta. Hay fiesta porque tú tomaste la decisión de abrirle la puerta de tu corazón a Jesús. Así que comienza a escudriñar la palabra, comienza a tener tiempo de oración delante de la presencia del Señor. La oración no es nada complicado. La oración es simplemente conversar con Dios. ¿Ok? Habla con Dios en tus propias palabras. No tienes que ser palabras rebuscadas. Habla con Dios en tus propias palabras. Y en ocasiones, dentro de tu tiempo de intimidad con Dios, guarda silencio para que puedas percibir de Dios lo que Él quiere decirte. Amén. Bienvenida al cuerpo de Cristo. Aleluya. Vamos a darle otro aplauso fuerte al Señor. Oramos al Padre para que esta palabra active tu fe y transforme tu vida a la imagen de Cristo. Que Dios te bendiga.